Hace apenas 15 días que asumiste, ¿no? Y ya muchos se olvidaron de la herencia que recibió el gobierno, que recibió el país, más que el gobierno, ¿no? Es más, Macri empezó a perder las elecciones del 19 porque decía que no era conveniente blanquear la herencia. ¿Podés recordar el abuelo de pájaro por si alguno se olvidó, no? Mira, vos fíjate esto, porque esto es importante. Si vos tomás la inflación diaria en la primera semana de diciembre, la inflación venía viajando al 1% diario. Eso anualizado te da 3.678%. Cuando vos tomás las 2 primeras semanas de diciembre, la inflación viajó al 18,1%. Eso significa 7.700. 7.550. Entonces, no es que no está plantado el problema está plantado y ese problema deriva de dos cuestiones, si vos querés. Una es el problema del crecimiento de la cantidad de dinero asociado al déficit fiscal, que incluye al tesoro y el cuasi fiscal, y otro a lo que tiene que ver con un problema que se llama sobrante monetario. Respecto al sobrante monetario ocurre de la siguiente manera. Cuando vos, ¿qué hacen los populistas? Generan déficit fiscal. Lo financian con emisión monetaria. Como no les gustan las consecuencias, que es que empieza a subir los precios, entonces ¿qué hacen? Controlan el tipo de cambio. Entonces ¿qué hacen? Te empieza a deteriorar el resultado comercial. Entonces ¿qué hacen? Te ponen restricciones cambiarias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés irte del peso al dólar, no te dejan hacer el cambio de portafolio. Y esos pesos quedan atrapados. Empiezan a subir los precios. Sí, pero entonces ahí tenés un problema grande porque es que te quedan esos pesos atrapados. Esos pesos atrapados hoy son 5 puntos del PBI. Para tener un orden de magnitudes, en el Rodrigazo también sobraban 5 puntos del PBI. Pero la diferencia es que en el Rodrigazo la demanda de dinero de Ciudad eran 10 puntos del PBI. ¿Y ahora? Y ahora es 5. Quiere decir que antes vos tenías un potencial de 50% de diferencia y hoy del 100%. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque ese sobrante monetario en el año 75 implicó multiplicar la tasa de inflación por 6. ¿Y de la pobreza? Por 5. Y fíjate esto, porque hoy digamos, como es el doble del tamaño del problema, implicaría multiplicar por 12. Si el kirchnerismo dejó la tasa al 300, ¿sí? Porque es a lo que venía creciendo anualizada en los últimos meses. Al 300 anual. Anual, quiere decir que eso te llevaría la inflación al 3.600%. Es decir, este número que hablábamos del 3.678 no estaba tan alejado. Lo que vos decís es que si se sigue por el mismo camino, vamos a tener hiperinflación. Exacto. Y fíjate esto, y el otro problema está en el Banco Central, porque Argentina tiene un déficit que es el más alto de la historia, 15% del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Quiere decir que el problema del Banco Central es el doble del que vos tenés en el Tesoro. Por eso es tan importante cómo se está llevando a cabo el proceso de sanear el Banco Central para terminar con el déficit cuasi fiscal, que son 10 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso implicaba que vos pudieras multiplicar la cantidad de dinero en menos de un mes por 4 veces. Multiplicá por 4 el 3.600 y ahí te vas a los niveles cercanos al 15.000% de inflación, que es lo que yo conté en la cadena. En el momento de la asunción. Entonces, y ahí vos, el punto es... La discusión, entonces, el ajuste lo tenés que hacer, está claro. Sí. Digo, porque no podés no ajustar porque, digamos, vamos a volar por los aires. Ahora, si vamos a volar por los aires y no ajustamos, bueno, ahora, ok, decidimos ajustar. La pregunta es si shock o gradualismo. La realidad es que el gradualismo siempre fracasó en Argentina. Y el shock, sacando el caso del 59, siempre fue exitoso. Entonces, ahí tendríamos un argumento positivo en favor del shock. Pero no solamente por eso... El punto es el siguiente, que si vos no tenés financiamiento, no hay plata. Si no hay plata, no queda otra alternativa. O sea, si vos no tenés forma de endeudarte con el banco, no tenés la tarjeta de crédito, no te presta el vecino ni nadie... Tenés que gastar menos de lo que... Y sí, vas a tener que ajustar porque no te queda otra. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, no hay alternativa al shock. Entonces, y eso a mí me parece que es un tema no menor. Igual, además tiene consecuencias muy interesantes, porque el motivo por el cual siempre fracasan los
los programas gradualistas es que, como vos sabés que nunca cumple el fisco con el ajuste fiscal, si vos sos un inversor, vale la pena esperar y decir, ¿vas a ajustar gradual? Bueno, te espero. Cuando termine de ajustar, yo te presto. Claro. Entonces, o voy a poner la plata para... Voy a poner la plata el día que terminas de ajustar. Entonces, eso te hunde en una recesión. Por eso es tan importante el shock, porque lo que hace es minimizar el tamaño de la recesión. O sea, si vos lo haces, la inversión va a aparecer. Y a propósito de esto, los legisladores, senadores, diputados, la mayoría dice que están de acuerdo con el 95% del contenido del denominado megadecreto. Pero dicen que están que no les gusta la forma. Entonces dice que el presidente haga una ley espejo, que el presidente divida esto en varias leyes, que el presidente no haga este megadecreto porque si no va a venir otro presidente con otra ideología y va a hacer otro megadecreto en sentido contrario. ¿Qué respondes a eso? Que evidentemente no tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman. La realidad es la siguiente. Mira, yo el otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi. Todos esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él, sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo. Algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. Entonces... No, además, entre los decretos, yo no soy quien para opinar sobre la forma, pero entre los decretos la pregunta es, ¿hay eliminación de leyes de la dictadura? La pregunta es, ¿está contemplado dentro de la Constitución? Sí. El problema es que no les gusta, y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué era lo que decía Frondizi? Si se lo meto dentro del Congreso, digamos, van a romper todo, las cosas no van a avanzar. Va a quedar diluido y van a romper el corazón del cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos dándole en esto un shock de libertad a la gente, estamos haciendo los mercados mucho más competitivos, esto es muy market friendly y obviamente va en contra de los tongos de la casta. Entonces, es interesante, cuando los escuchás quejarse, rastrea un poquito donde va y no sea cosa que te encuentres la cajita que están defendiendo. Bueno, o lo que, entonces, hay algunos elementos pero quiero sobre los esto, que no Luis, hacen... Sí. Pero quiero seguir con esto, Luis. Entonces, y que después puede venir otro. Y sí, también es cierto que, digamos, o sea, le sacaron la ley de intangibilidad de los depósitos durante la convertibilidad, sí, en el gobierno de la Rúa, y después terminaron con el corralito, con el corralón, con Alcatraz. Por lo tanto, digo, que no vengan con esos argumentos, porque esos argumentos, la verdad que no se los cree nadie. Entonces, que le dejen de mentir a la gente. No es que, digamos, si están a favor, listo, que lo dejen correr, que no se hagan problema. Pero no es que, el problema es que con este mecanismo no pueden morder. Ese es el mecanismo más grande, que no pueden morder. Eso es lo que más le molesta. Porque la verdad, digamos, o sea, Cristina se ha cansado de firmar DNU, digamos, Macri firmó un montón de DNU, firmó un montón de DNU, Alberto, o sea, todos firman DNU. No, ahora si lo mando yo, no. Vamos, vamos, doble vara. O sea, claro, porque viene el que quiere liberar, porque viene el que le da libertad a la gente, porque viene el que le quita el curro a los políticos. Claro, entonces en ese caso no. Y claro, ¿qué van a decir? ¿Que no? ¿Que quieren morder? No, van a echarle la culpa a las formas. Presidente, vos, en el caso de que sea rechazado en el tiempo, ¿no? ¿Llamarías una consulta popular, un plebiscito? Obviamente. Que me expliquen por qué, digamos, por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Porque la gente entendió bien, ¿eh?
el megadecreto tiene más de 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente. Y el argumento ese que dice que tiene cosas muy interesantes, muy urgentes y muy necesarias, claro, y que explica que de necesidad de urgencia, y otras que no, como el tema de la ley de sociedades anónimas para los clubes de fútbol. Bueno, eso es una apreciación, porque no solamente hay una cuestión de... Primero, porque hay muchas inversiones esperando. Es decir, hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina. Es decir, no hace falta que diga que Argentina es una cuna de cracks. Entonces, entendido como negocio, hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino. Entonces, y de repente podría estar representando en un lapso muy corto de tiempo inversiones por más de $1.000 millones. Entonces, en este contexto donde nosotros estamos ajustando y necesitamos una rápida respuesta, de hecho, más bien salió el decreto, Chelsea se vio interesado en invertir en Argentina. Y después tiene otro tipo de cuestiones que también hacen al debate, porque la pregunta Vos lo que decís es, lo que son urgentes son las inversiones para salir de la crisis. Exactamente, necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en términos de caída de actividad, de empleo y suba de pobres e indigentes.